por el hueso del fémur, del muslo, el fémur, por los huesos de la pierna, la tibia y el peroné, y por los huesos del pie. Y vamos a encontrar algunas articulaciones interesantes, por ejemplo a nivel del coxal. Vamos a ver cómo el coxal se articula con el sacro, forma una articulación que se llama la sacroiliaca. Vamos a ver cómo los pubis se articulan entre sí y cómo se produce esta articulación que se llama coxofemoral. Esa es otra, no es la de los pubis entre sí. No, la de los pubis entre sí es de los pubis entre sí. Así se llama. Se llama articulación púbica. Y esta otra se llama la articulación sacroiliaca. Vamos a ver la articulación de la rodilla, que a la vez está formada por otras articulaciones, que ya les voy a decir cuáles. Y vamos a ver la articulación del pie, de la garganta del pie, del tobillo, también se la conoce, ¿es así? Y vamos a ver los huesos del pie que se dividen en tarso, en metatarso y en dedos. Bueno, comencemos a ver entonces el sacro. Como ustedes saben, el sacro es un hueso plano que está constituido por tres partes. Miren ustedes, el ilion, el isquion y el pubis. Cuando estamos en la etapa embrionaria, estas tres partes se van uniendo en la cavidad acetabular, que es la cavidad articular. Ustedes pueden ver aquí la radiografía de un acetábulo de un niño que tiene menos de un año. Y ahí ustedes pueden ver cómo las tres partes se van uniendo. Recién al año terminamos de soldar estas tres partes, el ilion, el isquion y el pubis. Y pues se sueldan completamente, ¿no? Entonces podemos decir que el coxal tiene tres partes, un ilion, un isquion y un pubis. Y además, si vemos todo como un todo, vamos a ver que el coxal tiene una cara externa, esta que están viendo acá, tiene una cara interna, esta que están viendo acá, y tiene cuatro bordes: el borde superior, el borde inferior, el borde anterior, el borde posterior. ¿Ok? ¿Qué vamos a encontrar? Es muy simple el coxal. En la cara externa, por ejemplo, ustedes vean ahí la región glútea. En la cara externa, estamos viendo la cara externa. Tenemos la región glútea. Y la región glútea, miren, está dividida por dos líneas longitudinales. Esta es una línea anterior, esta es una línea posterior, que divide la región glútea en tres partes. La parte más posterior es para el glúteo mayor, esta del medio es para el glúteo del medio, mediano, y esta anterior es para el glúteo menor. O sea, los tres músculos glúteos se originan acá. Se originan acá. Vamos a ver una línea glútea inferior que marca la inserción del glúteo inferior, y más abajo vamos a ver una cavidad articular súper importante que es el acetábulo. El acetábulo, como ustedes están viendo en la figura, es una cavidad que está formada por un reborde acetabular. Miren ustedes el reborde. Tiene una carilla semilunar donde encaja la cabeza del fémur en esa carilla, que parece una semiluna, y tiene una fosa acetabular muy marcada, la fosa acetabular. Esta fosa acetabular es importante porque ahí se inserta el ligamento de la cabeza del fémur, un ligamento tremendamente importante que sostiene la cabeza del fémur ahí en esta fosa.
además de otros. Pero el ligamento de la cabeza del fémur es muy importante y ese ligamento viene a la fosa acetabular. Y la cabeza del fémur se inserta en toda esta carilla semilunar que ustedes están viendo adentro. ¿Ya? Hay una pequeña escotadura que se llama la escotadura acetabular, porque ahí vamos a ver un ligamento, luego les mostraré. Entonces, ¿qué vemos en este acetábulo, en esta carilla articular importante? Vemos un borde o reborde acetabular importante. Vemos una carilla semilunar que recibe a la cabeza del fémur. Y vemos una fosa acetabular que sirve para insertar al ligamento de la cabeza del fémur. ¿Okay? Por debajo está el agujero obturatriz, agujero obturado también se llama, que está tapizado por una membrana que se llama la membrana obturatriz, que luego ya les voy a mostrar. Entonces miren, en la cara externa vemos la región glútea, donde se originan los tres glúteos, el mayor en la parte más posterior, el mediano y el menor. Dividida esta región por dos líneas muy claramente notorias, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Más abajo tenemos el acetábulo, como ya les he explicado, con todas sus características, y más abajo el agujero obturador, que tiene una membrana que se llama la membrana obturadora. Esa es la cara externa. La cara interna. En la cara interna vamos a ver la fosa ilíaca del dorsal, de ahí del ilio. De ahí es que viene el cuadrante que está localizado en la parte inferior del abdomen, en la parte lateral inferior derecha e inferior izquierda, ¿no? La fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué? Porque esta cara del ilio se llama fosa ilíaca. ¿Ya? Vamos a encontrar una carilla articular que se llama carilla auricular, porque parece una oreja. De ahí viene el nombre de carilla auricular. Esta carilla se articula con el sacro y forma la articulación sacroiliaca que conforma la pelvis, ¿no? Entonces, bien, fosa ilíaca interna, la carilla auricular, una línea que se llama la línea arqueada, que divide la fosa ilíaca en el agujero obturador y las ramas del pubis y del isquio. ¿Okay? Miren el pubis tiene una rama que se llama rama superior y tiene otra rama que se llama la rama inferior. Y aquí está el cuerpo del pubis, ¿okay? en la parte anterior, línea anterior. Cuerpo del pubis, la rama superior del pubis, la rama inferior del pubis. Aquí está el cuerpo del isquio, mejor dicho, tuberosidad isquial. Mejor dicho, tuberosidad isquial. Y aquí ustedes pueden ver, una rama que va a terminar formando el cuerpo del isquio, que es la rama superior, y esta rama que es la rama inferior o transversal. Forman el isquio. Si ustedes se tocan el fondo de la nalga en este momento, van a tocarse con la mano la tuberosidad isquiática. Es la sentadera. Ahí es con esta parte es donde nos sentamos. ¿Okay? En el fondo de la nalga tocamos el isquio. Bueno, esa es la cara interna. Veamos los bordes. Yo les decía que tiene 4 bordes. El borde superior está formada por la cresta ilíaca. La cresta ilíaca tiene 3 labios, un labio externo, un labio medio y un labio interno, donde se insertan los músculos laterales del abdomen. Acuérdense de los músculos laterales del abdomen, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Esos músculos se insertan en el labio externo, en el labio medio y en el labio interno respectivamente.
oblicuo mayor, oblicuo menor y más adentro el transverso. ¿Ya? Cresta ilíaca entonces en el borde superior. En el borde anterior, ¿qué encontramos? La espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, la espina del pubis. Nada más, tres cosas, nada más en el borde anterior. Espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior y espina del pubis. Y en la parte posterior, la espina ilíaca posterosuperior, la espina ilíaca posterior, la escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor. ¿Ok? Después les voy a comentar que estas escotaduras se convierten en agujero ciático mayor y ciático menor, pero les comento después. Por el momento nos quedamos con espina ilíaca posterosuperior, espina ilíaca posterior, escotadura ciática mayor, espina ciática, escotadura ciática menor. ¿Ok? Y la cara inferior está formada por la rama transversa o inferior que forma la tuberosidad del isquio, la tuberosidad isquiática, la secta de. ¿Ok? Es simple entonces el coxal en su cara externa, en su cara interna y en sus cuatro bordes. ¿Ya? Ustedes saben que el coxal es el músculo de la pelvis. Por atrás tiene una articulación con el sacro que se llama la articulación sacroiliaca y por adelante tiene una articulación que se llama la articulación de la sínfisis del pubis, ¿no? Y al costado tiene una articulación que se llama la articulación coxofemoral, la que va a ir a articularse con la cabeza del fémur, ¿no? Entonces hay tres articulaciones. La articulación coxofemoral, ya la vamos a ver, es una articulación muy móvil, una de las más móviles. La articulación sacroiliaca es una articulación inmóvil y la articulación de la sínfisis del pubis es semimóvil, porque alguna vez esta articulación se tiene que abrir un poquito, sobre todo en la mujer, en el momento del parto, ¿no? Porque ustedes saben que en la mujer esto se convierte en canal del parto y cuando está saliendo la cabeza y el cuerpo del bebé, pues la sínfisis del pubis va a abrirse un poco. ¿Ok? Ahí ustedes tienen las tres partes del coxal. Y eso es todo. El fémur es un hueso largo que tiene una diáfisis, un cuerpo, y tiene dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. Miren ustedes el cuerpo. El cuerpo tiene una cara anterior, que es súper notorio. Miren la cara anterior del cuerpo, ¿sí? Se nota. Y en la parte posterior tiene una cara posterolateral, una cara posteromedial. ¿Ok? Cara anterior, cara posterolateral, cara posteromedial. ¿Cuántos bordes tiene el cuerpo? Tiene un borde lateral, un borde medial, un borde lateral que mira hacia afuera, un borde medial que mira hacia adentro y el borde posterior del fémur. Pero el borde posterior del fémur se llama línea áspera del fémur, porque ustedes van a ver en el hueso, es áspero. Y esta línea áspera tiene dos labios, un labio lateral y un labio medial. Miren ustedes lo que hace la línea áspera, es muy importante porque en la línea áspera se van a insertar muchos músculos. Miren ustedes lo que hace la línea áspera por abajo. Por abajo la línea áspera, el labio lateral y el labio medial se abren y van a ir a perderse en el epicóndilo lateral, en el epicóndilo medial. ¿Okay? La línea áspera con sus dos labios se bifurcan por allá abajo, miren, se bifurcan en dos y van a formar una fosa o una cara que se llama la fosa poplitea. Detrás de la rodilla nosotros formamos una fosa muy importante que se llama la fosa poplitea.
Y ahí ustedes ven cómo la línea áspera con sus dos labios se ha bifurcado para abajo. Les cuento que para arriba la línea áspera se cuadrifurca, es decir, se divide en 4 líneas a la vez. Y ya les voy a explicar luego porque cada línea de estas cuatro sirve para la inserción de un músculo. Se insertan músculos que luego veremos. Ahora solamente estamos viendo osteología, vamos a ver artrología y luego vamos a ver la miología. Entonces, bien, la línea áspera del fémur, entonces por arriba se cuadrifurca, por abajo se bifurca, ¿ya? ¿Qué pasa con la epífisis superior del fémur? La epífisis superior del fémur tiene la cabeza del fémur, que es casi una elipse completa, pero no es completa, ¿no? Ustedes ven que es el 75% de una elipse. En la cabeza del fémur, en el vértice, hay una fosita, la fosita de la cabeza del fémur, donde se origina el ligamento de la cabeza del fémur. Acuérdense que les decía que este ligamento se va a ir a articular con la fosa acetabular, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen la fosita de la cabeza del fémur, donde vamos a encontrar un tremendo ligamento, que se llama el ligamento de la cabeza del fémur, ¿ok? Debajo de la cabeza del fémur tenemos el cuello anatómico del fémur, cuello anatómico. Debajo del cuello anatómico tenemos el trocánter mayor, el trocánter menor, la línea intertrocanteria por adelante, la cresta intertrocanteria por detrás, ¿ok? Hacemos una línea imaginaria debajo del trocánter menor, y nos encontramos con el cuello quirúrgico, ¿ok? Con el cuello quirúrgico. ¿Por qué se llama cuello quirúrgico? Es muy habitual la fractura de la cabeza del fémur de la gente, sobre todo en los viejos y en las viejas. Ustedes van a ver con mucha frecuencia cuando sean médicos cómo los viejos se levantan de la cama, al levantarse de la cama se resbalan, se caen de cadera, se fracturan la cabeza del fémur. Entran al baño a ducharse a veces sin sandalias, sin chinelas, se resbalan en el baño, se caen de cadera, se fracturan la cabeza del fémur. Es muy fácil diagnosticar la fractura de la cabeza del fémur. Cuando tú veas la caída de un viejo y el miembro inferior está acortado y rotado hacia afuera, dale 100%, sin radiografía, esa es una fractura de la cabeza del fémur, ¿ok? Les cuento que cuando antes se fracturaban, hace unos 30 años atrás, a los pobres viejos los enyesaban desde acá hasta casi las rodillas, ¿no? Y les dejaban un hueco en el periné para que puedan hacer pipí, popó, etc. Y los tenían ahí 6 meses en cama. Claro, a los 2 meses el pobre viejo, la pobre vieja se estaban muriendo de complicaciones, ¿no? De complicaciones que hacían por estar de cúbito. Hoy en día se hace, los ortopedistas hacen trasplante de toda la cabeza, ponen una prótesis total de la cabeza del fémur. Miren, sacan toda esta cabeza que está fracturada y colocan una idéntica en su lugar. Y les cuento que al día siguiente ese viejo ya está levantado. Al día siguiente ya, no quieren complicaciones los ortopedistas y de ahí los mandan los de los fisioterapeutas para que ellos se encarguen. ¿Bien? Entonces es muy interesante, el cuello quirúrgico del fémur. Esta es la epífisis inferior, o epífisis distal también se llama. Tiene un cóndilo lateral, tiene un cóndilo medial. Miren al medio, por favor. Tienen una carilla rotuliana. Una carilla rotuliana que tiene un canal al medio y 2 carillas a los costados. Esta carilla rotuliana sirve para articularse con la rótula. La rótula se articula con el fémur, con nadie más que con el fémur. Este es el cóndilo lateral, este es el cóndilo medial
Esto por adelante es la carilla rotuliana. Por encima del cóndilo lateral está el epicóndilo lateral. Por encima del cóndilo medial está el epicóndilo medial. Si vemos por detrás, miren, este es el cóndilo lateral, este es el cóndilo medial, y por atrás forman una fosa que se llama la fosa intercondylar. Ya saben ustedes cómo la línea áspera se bifurca en dos acá en esta zona, en la epífisis inferior, se bifurca en dos y terminan en los epicóndilos, lateral y medial, y forman una fosa que se llama la fosa poplítea o cara poplítea. ¿Ya? No se olviden esta carilla rotuliana, porque enseguida les voy a mostrar la rótula. ¿Ya? Eso es todo del fémur. Miren ustedes, el cóndilo lateral del fémur y el cóndilo medial del fémur, por abajo, por estas caras, se van a articular con los cóndilos de la tibia, con los cóndilos lateral y medial de la tibia. ¿Okay? Les muestro. Ahí está, miren, los cóndilos del fémur, el lateral, se está articulando con el cóndilo lateral de la tibia. El cóndilo medial con el cóndilo medial de la tibia. Miren ustedes la rótula. La rótula tiene una forma de rombo, de una figura geométrica. Tiene dos bordes superiores, dos bordes inferiores. Esta cara es una cara áspera en la rótula, porque les cuento que por la parte anterior de la rótula, esto viene el tendón del cuádriceps. Este músculo se llama cuádriceps. Y ese tendón del cuádriceps viene así por la cara anterior de la rótula. Por eso la cara anterior de la rótula es áspera. Y un poco más abajo, el tendón se va a insertar en la tibia. Entonces, por adelante, ustedes vean la cara anterior. Y por atrás, vean ustedes, tiene una pequeña cresta en el medio y dos carillas articulares para articularse con el fémur, con la carilla rotuliana del fémur que les mostré. ¿Ok? Entonces, ahí se va a formar la articulación fémuro-rotuliana. Aquí se va a formar la articulación fémuro-tibial. Y aquí se va a formar la articulación tibio-peronea proximal. ¿Cuántas articulaciones tiene la rodilla entonces? 3. Una articulación fémoro-rotuliana, una articulación fémoro-tibial, una articulación tibio-peronea proximal. 3. ¿Ok? Bien. Y aquí está la tibia y el peroné, ¿no? No quiero apartarme, miren, el cóndilo lateral de la tibia, el cóndilo medial de la tibia. ¿Con quiénes se articulan estos cóndilos? Con los cóndilos del fémur. No se olviden que el fémur tiene cóndilo lateral y cóndilo medial también. Pero la tibia tiene unos platillos que se llaman los platillos tibiales. Y encima de estos platillos todavía vamos a ver unos cartílagos interarticulares, que en el caso de la rodilla se llaman meniscos. ¿Ok? Pero eso lo veremos después. Entonces, miren, el cóndilo lateral de la tibia, el cóndilo medial de la tibia, que se articula con el cóndilo lateral del fémur, con el cóndilo lateral y medial del fémur. Y al medio hay una cresta, miren ustedes esta cresta, se llama cresta intercondilia en la tibia. Esta cresta intercondilia es súper importante, porque por adelante y por atrás de la cresta intercondilia van a originarse los ligamentos cruzados de la rodilla, que son muy importantes en la articulación de la rodilla. ¿Ok? Entonces, cóndilo lateral, cóndilo medial, platillo lateral, platillo medial, y al medio una cresta que se llama la cresta intercondilia. ¿Ok? Miren, por debajo del cóndilo lateral, del cóndilo medial y cóndilo lateral, tenemos la tuberosidad de la tibia. Por favor, tóquense todos la tuberosidad de la tibia debajo de la rodilla.
ahí se inserta el cuádriceps, ahí se inserta el tendón del cuádriceps en la tuberosidad de la tibia. Y hacia los lados, hacia el costado, hacia el lado lateral de la tibia, podemos ver una carilla articular para articularse con la carilla articular del peroné. El peroné tiene una cabeza, un cuello, ¿ok? La cabeza del peroné tiene una carilla articular que se articula con la carilla articular lateral de la tibia y forman esta articulación que se llama tibio-peronea proximal o tibio-peronea proximal o tibio-peronea superior, ¿ok? Entonces, en la parte anterior de la tibia está la tuberosidad de la tibia y en la parte posterior hay una línea, que es la línea del sóleo en la epífisis superior de la tibia, ¿ok? Ahí ustedes están viendo la cabeza del fémur, el cuello del fémur, claramente los dos. Les cuento que la tibia y el peroné tienen cara lateral, cara medial, cara posterior, los dos huesos. Cara lateral, cara medial y cara posterior. Los dos huesos tienen cara lateral, cara medial y cara posterior, los dos huesos. ¿Ok? Los dos huesos tienen un borde lateral, un borde medial y un borde anterior. ¿Entienden? Los dos huesos tienen cara lateral, cara medial y cara posterior, los dos, tibia y peroné. Y los dos huesos tienen los mismos bordes, un borde lateral, un borde medial y un borde anterior. Miren ustedes el borde anterior de la tibia. Entre ambos huesos hay una membrana que se llama membrana interósea. Se puede tocar el borde anterior de la tibia, se llama espina de la tibia. Espina de la tibia. ¿Ok? ¿Qué se llama? ¿Con qué nombre conoce la gente? La espina de la tibia. Canilla. Con el nombre de canilla, ¿no? En portugués canela, pero no es brasileño. Canela, ¿no? O canilla. Pero ahora, bueno, ya saben, se llama la espina de la tibia. La espina de la tibia. Algo más que tienen que notar, la cara medial de la tibia es lisa, es sin músculo. Ustedes tóquense la cara medial de la tibia, solamente tenemos hueso y piel, nada más. No tenemos nada. ¿Dónde tenemos la masa muscular en la piel? En la parte externa, en la cara lateral. Ahí formamos músculo. ¿Ok? Bueno, entonces muy fácil las epífisis. Cara lateral, cara medial, cara posterior. Borde lateral, borde medial, borde anterior. Entre ambos hay una línea que se llama, entre ambos hay una membrana que se llama la membrana interósea. Y la espina inferior, la epífisis inferior del peroné y la tibia terminan en estos malleolos. Este es el malleolo lateral y este es el malleolo peroneo o malleolo lateral y este es el malleolo tibial o malleolo medial, ¿sí? Nosotros conocemos con el nombre de tobillos, ¿no? El tobillo externo y el tobillo interno. Ahora ya no, se llama malleolo lateral y malleolo medial. Miren ustedes cómo el malleolo lateral y el malleolo medial hacen esto. Imagínense, este es el peroné y aquí está la tibia. Miren lo que hacen, forman una especie de casco al primer hueso del pie que se llama astragalus. ¿Ok? El peroné y la tibia encajan en el primer hueso del pie que se llama astragalus, así como una polea, ¿sí? Y aquí se va a formar una articulación, la articulación de la garganta del pie, la articulación del tobillo, ¿no es así? Entonces miren ustedes cómo el peroné y la tibia forman esta cavidad para el primer hueso del pie.
¿Ok? Entonces, bien, ya saben los nombres de la tibia, del peroné y sus características. Bueno. Miren, esta es la cavidad que forma, ¿ya? Esta es la cavidad que forma. ¿Y con quién se articula? Con el primer hueso del pie. El primer hueso. El pie se forma, se llama así, tarso, metatarso y dedos, ¿no? El tarso, chicos, tiene dos hileras. La primera hilera del tarso se llama astrágalo y debajo del astrágalo calcáneo. Enseguida les voy a mostrar. Se llama el astrágalo y el calcáneo, la primera hilera, el hueso navicular y el cuboides. La segunda hilera se llama hueso navicular y cuboides. La primera hilera, astrágalo y calcáneo. La segunda hilera, escafoides y cuboides. La tercera hilera, los cuneiformes. En medicina les decimos las cuñas. ¿Ok? Esta es la cuña medial, esta es la cuña intermedia y esta es la cuña lateral. Pero su verdadero nombre son cuneiformes. ¿Ok? ¿Quiénes forman la primera hilera? El astrágalo y el calcáneo. Les muestro ahora el astrágalo y el calcáneo. Ahí están, astrágalo y calcáneo. ¿Ok? El astrágalo y el calcáneo. Miren, ahí está el astrágalo y debajo el calcáneo. El astrágalo tiene una carilla lateral, una carilla superior y dos carillas laterales, porque no se olviden que el peroné y la tibia entran así. Entonces el calcáneo va a tener una carilla superior y dos carillas laterales, ¿no es cierto? Y entonces ahí están viendo la carilla superior del astrágalo y las dos carillas laterales del astrágalo para articularse con el peroné y la tibia. Pero el astrágalo por abajo se está articulando con el calcáneo. El calcáneo es el hueso del talón. Miren qué importante, ¿no? Aquí tenemos una tuberosidad tremenda, que es la tuberosidad del calcáneo. Y no se olviden que en el calcáneo se inserta un tendón que lo conocemos y que es muy famoso, ¿no? ¿Qué tendón? El tendón de Aquiles, ¿no es así? El astrágalo por delante tiene otra carilla articular para el hueso navicular. Entonces el astrágalo se articula por delante con el hueso navicular, por abajo con el calcáneo, ¿ya? El calcáneo se está articulando por delante con el cuboides, por arriba con el astrágalo, ya saben. ¿Ok? Miren, con el cuboides. Calcáneo con el cuboides. La segunda hilera del tarso se llama el navicular por dentro, el cuboides por fuera. Y la tercera hilera del tarso se llaman las cuñas o cuneiformes. El cuneiforme medial, el cuneiforme intermedio, el cuneiforme lateral. Y luego de las cuñas vienen los metatarsianos. El primer metatarsiano está en relación con el dedo grande, con el dedo gordo. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto metatarsiano está con el dedo pequeño. A diferencia de la mano, ¿no? Miren, en la mano la posición anatómica es así y el primer metacarpiano en la mano está en relación con el pulgar, hacia afuera. En cambio, en el pie, el primer metatarsiano está hacia adentro. ¿Por qué? Porque nuestro dedo gordo está hacia adentro, ¿no es así? Entonces, tengan en cuenta esa relación. Primer metatarsiano en relación con el dedo gordo, hallux se llama el dedo gordo, segundo metatarsiano, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Y luego vienen las falanges, la falange proximal y la falange distal del dedo gordo, del hallux. Y el resto de los dedos tiene a tres falanges.
falange proximal, media y distal. ¿Ok? En total, el pie tiene 26 huesos. Tiene 26 huesos, uno menos que los huesos de la mano. La mano tiene 27, el pie tiene 26. Esta es una lista lateral: astrágalo, calcáneo, navicular. Esta es otra lista importante: astrágalo, calcáneo, ¿sí? El hueso navicular, este es el cuboides, allá están las cuñas o cuneiformes, el medial, el intermedio y el lateral, ahí están los metatarsianos y ahí están las aortas. Fácil, ¿no? Y entonces, pues hasta ahí vamos a ver ahora los huesos del carpo. Antes de terminar la clase, les quiero decir que me faltan unas 10